Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a mirar qué pasa con las intendencias y sus presupuestos y cuánto dependen del dinero que se maneja a través del gobierno nacional. Hace muy pocos días tuvimos las elecciones municipales y ese ha sido uno de los temas centrales. Nico. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Efectivamente, los intendentes electos ahora van a ir a ver cómo están las cuentas. Todos anunciaron que van a revisar Sí, con lupa. Claro, bueno, en realidad es algo que, y también se dice, es lo razonable, bueno, pasar raya y ver cómo arrancan sus administraciones en términos presupuestales. Claro, muchas veces eso se ve como una crítica a la administración que termina, incluso a veces del mismo partido. Por eso te iba a ¿no? decir, muchas veces pasa dentro de los mismos partidos, que algunos terminan hasta en denuncias penales, pero ese no es nuestro tema hoy. Bueno, lo que sucede es que realmente los presupuestos municipales todavía tienen unos niveles de opacidad, tienen una falta de transparencia que realmente preocupa. Se ha avanzado, pero todavía falta mucho. Hay dos problemas, digamos, con los presupuestos municipales. Uno es es decir, que realmente la capacidad de gestión, sobre todo en intendencias más bien pobres del territorio, porque hay intendencias que tienen más capacidad que otras. Uno puede hablar de Montevideo, Canelones, Maldonado, incluso más que Canelones, Colonia, las intendencias litoral. Pero otras intendencias tienen una recaudación realmente muy baja. Y el otro es que las intendencias tienen una recaudación que, contrariamente al gobierno nacional, es muy estacional en el año. Se cobra contribución inmobiliaria en una parte del año, más bien al arranque, y después hay que administrar ese ingreso a lo largo de todo el año, con algún impuesto más, pero muchas veces cuando la cosa no está bien gestionada, se incurre en un déficit, hay que tomar un préstamo, y ahí empieza toda una calecita que es bastante complicada cuando la gestión no es buena. Las intendencias del territorio, digamos que están llegando a un presupuesto global, con Montevideo que son unos 600 millones, y Canelones casi 200, Maldonado un poco menos, con una cifra parecida. Ya Colonia tiene un presupuesto menor, 60 millones, y en el litoral algo parecido. En total llegan casi a unos 1.500 millones de dólares, que es una cifra respetable, es casi 3 puntos del PBI. Y vamos a compartir con los televidentes algunos conceptos de lo que es la dinámica presupuestal de los municipios. Porque en la reforma constitucional del año 96 se incorporaron en la Constitución dos mecanismos justamente ya constitucionalmente establecidos para transferir recursos del gobierno central a las intendencias. En el artículo 214 de la Constitución se establece que tiene que haber una partida presupuestal definida del presupuesto nacional para las intendencias. No está en la Constitución, pero sí en la ley presupuestal se estableció 3,3%, y así se está trabajando hasta ahora. Habrá que ver qué se define ahora en la próxima ley presupuestal. 3,3% del presupuesto total va para las intendencias como transferencia del gobierno a las intendencias municipales, más allá de los impuestos que ellas mismas recaudan, que son básicamente contribución, patente. Sí, depende del potencial de cada región también, el dinero que ingresa, ¿no? Exactamente, hay departamentos más fuertes que otros. Y hay un segundo mecanismo de transferencia del gobierno central de intendencia, que es el artículo 297. Esto es interesante. ¿Qué es lo que define? Bueno, de todos los impuestos nacionales que se recaudan en el interior, acá no está incluido Montevideo, el IVA en Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo y Messi, todos esos impuestos, se agarra un porcentaje de eso y digamos que, entre comillas, vuelve a las economías departamentales. Porcentaje bruto, sobre el bruto de lo recaudado. Sobre el bruto de lo recaudado, en los últimos años se ha definido que un 12% va de vuelta a las intendencias del interior. Y bueno, con eso hay un monto importante de recursos que ya están fijados como transferencias. Después también hay unos planes de alumbrado, caminería, saneamiento. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Eso ha permitido aumentar el presupuesto municipal en general. Ahora, las intendencias han perdido cierta autonomía presupuestal, porque esas transferencias también se han planteado, porque en muchos casos las intendencias han resignado unos impuestos, por ejemplo, algunos impuestos al agro que se han reducido o se han eliminado. Entonces, fíjate que hay intendencias que tienen hasta 70% de su ingreso, de su financiamiento, a partir dependen exclusivamente del gobierno nacional. Claro, de estas partidas. No es que sea el gobierno el que dice, bueno, yo les doy. Está establecido constitucionalmente, pero ya no es caja que manejan directamente, sino que el dinero va y vuelve al gobierno central. Aquí, en los últimos meses del año pasado, Gabriel Frugoni, cuando estaba todavía en la OPP, hizo este análisis que es bien interesante de cómo han evolucionado esas transferencias. Allí en el tramo verde es el más importante, el artículo 214, que ha aumentado mucho, y también el FDI, el Fondo de Desarrollo Interior, que es el segundo que explicábamos, que es un porcentaje menor, pero también relevante. Las transferencias entonces han venido aumentando en los últimos años, ahora están en torno a los 12.000 millones de pesos, que bueno, es algo así como
unos 500 millones de dólares aproximadamente. El resto son impuestos municipales y bueno, cuando falta financiamiento se incurre en endeudamiento. Y allí, ya lo vamos a ir a analizar más adelante, hay un punto de preocupación. Vamos a poner un ejemplo de lo que es un presupuesto municipal. En realidad es el más importante, que es el de la Intendencia de Montevideo. 600 millones de dólares de gastos, incluyendo inversiones. Y en el año pasado, el año 2014, ya ha trascendido, nosotros hemos consultado a algunas autoridades de la administración pasada, o la que está culminando, que los ingresos anduvieron parejos. El año anterior, 2013, la Intendencia había tenido un déficit bastante grande. En 2014 se achicó, se emparejó. Y bueno, de esos 600 millones se gasta casi la mitad en salarios, un 30 y pico % de gasto de funcionamiento y otros, y un 21% inversiones. ¿Cómo se financian? Con impuestos municipales de Montevideo. Montevideo es de lo que menos depende de transferencias del gobierno Porque tiene central. impuestos directos que son fuertes. Tiene, ¿no? efectivamente, a pesar de que ahí hay toda una discusión. El gobierno central aporta un 8, dice ahí casi un 9. Una intendencia de Montevideo que hay diferentes gestiones, administraciones del propio Frente Amplio, se ha quejado muchas veces de que en algunas áreas no está el dinero que sí está para otras intendencias a nivel nacional. Bueno, en eso vamos a entrar, porque allí, justamente, la Intendencia en el último año, 2014, ha tenido un cierto equilibrio, pero viene acumulando cierto déficit que le ha aumentado el endeudamiento. Pero además, como tú decís, el tema del saneamiento, ¿qué pasa? En el resto del territorio se encarga OCE, con sus limitaciones, ¿no? Porque estos temas que hemos visto del agua en Río Santa Lucía, en Laguna del Sauce, en parte responde a las limitaciones que hay para invertir en saneamiento. Hay mucho saneamiento parcial o directamente no hay saneamiento en muchos lugares, termina contaminada las fuentes de agua. Pero Montevideo es la Intendencia la que se encarga y lo ha hecho básicamente con préstamos del BID. Por eso que la Intendencia de Montevideo ha acumulado por déficits y por incurrir en préstamos para hacer inversiones en una deuda que está cerca de los 400 millones de dólares, de los cuales 200 o un poco más actualmente es deuda de saneamiento que ahora Daniel Martínez quiere trasladarla al gobierno nacional por ese argumento que recién claro, decíamos. una pulseada que hay que ver si se la llevan también, ¿no? Claro, es decir, es una aspiración política, difícilmente esto sea de un día para el otro, pero tiene sus argumentos para emparejarse con el resto del país. Ahora, más allá de Montevideo y esas cifras del endeudamiento nosotros las tomamos en fuentes municipales, acá tenemos una cifra distinta que es del Banco Central, por eso no coincide del todo. Pero asumamos que esta es una tendencia, más allá de la cifra. La deuda global de los gobiernos locales, de las deudas de las intendencias, después de haber tenido una caída bastante importante, luego de la crisis se acomodó, habrá aumentado mucho. Y hay intendencias que han tenido sus déficits, caso de Canelones, caso de Rivera también ha emitido deuda, han emitido fideicomisos, recuerdo también algo de la Intendencia de Salto, y algunas más, han emitido fideicomisos, es decir, emitido papeles para financiarse en el mercado de capitales. Y bueno, eso ha elevado el monto de la deuda global de los gobiernos municipales. Por lo tanto, es un tema que es una luz amarilla. Sí, ahí, ¿no? una luz amarilla, un punto de alerta, porque por ejemplo Canelones ha emitido varios fideicomisos con la garantía de la recaudación municipal, y eso es lo que tiene prioridad cuando se cobran los impuestos. A la hora de cobrar, claro. Claro, después se verá si hay cosas. Por eso Yamandú Orsi nos decía hace poco, en entrevista que le hacíamos en Radio Carve, que va a buscar sobre todo mantener lo que está hecho, más allá de pensar en alguna otra inversión que seguramente está también presente. Ahora, decíamos que Montevideo tiene, digamos, el beneficio de lo que es, el beneficio no, el perjuicio de tener que afrontar ella, como intendencia, el saneamiento. Pero hay otras cosas que van en el sentido contrario, muy claramente el tema del boleto. Y vamos a explicarlo porque estuve en la campaña y acá hay mucho dinero en juego. Estuve analizando la evolución de los precios del boleto, el boleto urbano y el boleto suburbano, y la diferencia es enorme y cada vez mayor. Hoy por hoy el boleto suburbano vale casi el doble que el boleto urbano. 40 y pico de pesos que se quiere trasladar de Ciudad de la Costa a Montevideo, 24 pesos acá a Montevideo. ¿Por qué? Bueno, porque en lo que es la descripción, el boleto de Montevideo ha seguido el IPC, mientras que el boleto suburbano ha seguido básicamente los salarios. ¿Y por qué se da esta diferencia? Que es algo que van a tener que arbitrar a nivel metropolitano, Intendencia de Canelones, Montevideo, eventualmente San José, porque es un castigo muy fuerte a la persona que está viviendo apenas un poco más lejos del centro de Montevideo, ya en Canelones, un boleto mucho más caro. Se duplica prácticamente cruzando la frontera. Se duplica. Puede haber un argumento de decir, bueno, facilitemos el funcionamiento dentro de la ciudad, que la ciudad se concentre, así funciona mejor, eso tiene un beneficio económico, es cierto. Pero lo que hay detrás, y vamos a la siguiente placa, es el tema del subsidio del boleto, que aquí la transferencia es exactamente la inversa, es del interior hacia Montevideo. ¿Por qué? Bueno, porque este mecanismo, que es bastante opaco, vuelvo a reiterarlo,
Esto es una disposición que se estructuró durante la primera administración de Tabaré Vázquez, un mecanismo para subsidiar el boleto. El boleto tiene tres tipos de subsidio: tiene un subsidio municipal, un subsidio del Ministerio de Economía, pero después tiene un subsidio que ni siquiera pasa por el presupuesto nacional. Es una alícuota que se cobra a los consumidores de gasoil, que se transfiere directamente para que se abarate el boleto. Hoy el gasoil vale 37 pesos con 70, casi 3 pesos y medio de esos 37,70 que gasta el consumidor se sacan en impuestos para el transporte urbano de Montevideo. Ni siquiera es un impuesto, porque si fuera un impuesto iría a rentas generales y de ahí sacaríamos en un consenso parlamentario que va para el boleto que no. Esto es una transferencia directa. Hay quien dice que no es del todo constitucional esto, que esto no podría estar estructurado así. La cuestión que viene funcionando hace mucho tiempo, y ese fideicomiso, esa alícuota, acumula un monto de dinero muy importante, se estima en más de 120 millones de dólares anuales, que se distribuye entre las empresas de transporte. Va para transporte urbano en distintas capitales del país, pero es muy chiquito, y el grueso va para la capital Montevideo. Y una parte menor va para el transporte suburbano. Entonces ahí lo que dicen, sobre todo la compañía COPSA y otras suburbanas, dicen, bueno, esto hay que arbitrarlo porque la diferencia de precios se ha hecho muy, muy notoria. Esto es solamente una parte de lo intrincado que son las cuentas municipales y donde, reitero, la autonomía municipal presupuestal se ha reducido por esa disposición de partidas. Ahora, la capacidad financiera de las intendencias ha aumentado, se han hecho más obras y hay que vigilar los déficits de manera de poder seguir con eso. Ahora viene todo el desafío de los municipios, claro, que no está establecido. Y que no tienen presupuesto, ¿no? Tienen Ese presupuesto. gran tema. Es decir, el presupuesto del municipio tiene que ser parte del presupuesto municipal total y que por ahora está a libre albedrío de cada intendente cuánto le da o no. Imagínate además si es un municipio. Si alguien de la oposición te de la toca oposición, cuánto le doy a uno, claro. cuánto le doy al otro. Y ahí es todo, digamos, abre todo un flanco político muy complicado. Hay otra idea que es del propio presupuesto nacional poner plata directamente, o sea, destinar una parte a los municipios directamente, sin que pase por el gobierno municipal. Habrá que ver cómo cuaja eso. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.